La humildad para hoy, junio de 1961. Para nosotros los seres humanos, la humildad absoluta es imposible. Lo mejor que podemos esperar es vislumbrar el significado y el resplandor de este perfecto ideal. Como dice nuestro libro Alcohólicos Anónimos, no somos santos. Lo que pretendemos es el progreso espiritual, no la perfección espiritual. Solo Dios puede manifestarse en lo absoluto. Los seres humanos tenemos que vivir y desarrollarnos en el ámbito de lo relativo. Aspiramos conseguir la humildad para hoy. Por lo tanto, nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué queremos decir exactamente con humildad para hoy y cómo sabemos que la hemos encontrado? Nadie tiene que recordarnos que la culpabilidad o la rebeldía excesivas conducen a la pobreza espiritual. Pero tardamos mucho en darnos cuenta de que el orgullo espiritual nos podría empobrecer aún más. Al vislumbrar por primera vez lo espiritualmente orgullosos que podíamos ser, acuñamos esta expresión: no trates de mejorarte tanto para el jueves. Esta vieja amonestación puede parecer otra más de aquellas coartadas convenientes que sirven para dispensarnos de hacer el mejor esfuerzo posible, pero una mirada más detenida nos revela justamente lo contrario. Esta es la forma en que los alcohólicos anónimos nos advierten del peligro, de la ceguera del orgullo y de las perfecciones imaginarias que no poseemos. Ahora que ya no frecuentamos más los bares y los burdeles, ahora que llevamos a casa nuestra paga, ahora que participamos activamente en Alcohólicos Anónimos y ahora que la gente nos felicita por este progreso, naturalmente empezamos a felicitarnos a nosotros mismos, pero puede que todavía nos encontremos muy lejos de la humildad. Muy a menudo, aunque bien intencionado, he actuado mal, diciendo o pensando: yo tengo razón y tú no la tienes. Mi plan es correcto, el tuyo equivocado. Gracias a Dios que tus pecados no son los míos. Estás perjudicando a Alcohólicos Anónimos y te voy a parar en seco. Cuento con la orientación de Dios, así que Dios está de mi lado. Y un sinfín de cosas similares. Lo alarmante de la ceguera del orgullo es la facilidad con la que se puede justificar, pero no tenemos que buscar muy lejos para encontrar evidencia de que esta engañosa especie de autojustificación es lo que universalmente destruye la armonía y el amor. Es lo que enemista a una persona con su semejante, una nación contra la otra. Valiéndonos de la autojustificación, podemos hacer que todo tipo de locura y violencia parezca buena e incluso respetable. Huelga decir que no nos corresponde a nosotros condenar. Lo único que tenemos que hacer es investigarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir cada vez más nuestra culpabilidad, nuestra rebeldía y nuestra soberbia? Al hacer mi inventario de estos defectos, suelo hacerme un dibujo y contarme una historia. El dibujo es de mi camino hacia la humildad y la historia es una alegoría. Por un lado de mi camino veo una gran ciénaga. Al borde del camino hay un pantano poco profundo que va descendiendo hacia una fangosa marisma de culpabilidad y rebeldía, donde a menudo me he encontrado andando torpemente. Allí la autodestrucción tiene su emboscada y lo sé. Pero al otro lado del camino, el paisaje me parece tener un aspecto bello. Veo un bosque con claros encantadores y más allá altas montañas. Las numerosas sendas que conducen a este país atractivo parecen seguras. Creo que será fácil volver a encontrar mi camino. Junto con diversos amigos, decido dar un corto rodeo. Escogemos nuestra senda y alegremente nos lanzamos en nuestra excursión. Al poco tiempo, alguien dice con gran entusiasmo: tal vez en la cima de aquella montaña encontremos una mina de oro. Luego, para nuestro asombro, encontramos el oro, no en forma de pepitas de oro en los riachuelos, sino auténticas monedas de oro. En una cara de cada moneda dice: oro puro de 24 quilates. Nos decimos: aquí tenemos sin duda la recompensa por nuestro laborioso y paciente viaje por la nitidez perenne del camino. Sin embargo, al poco tiempo, al leer las palabras grabadas en la otra cara, empezamos a tener presentimientos extraños.
Algunas llevan inscripciones muy atractivas. Dicen, soy el poder, soy la fama, soy la riqueza, soy la rectitud, pero otras nos parecen bastante curiosas. Por ejemplo, soy la raza dominante, soy el benefactor, soy la buena causa, soy Dios. Todo esto nos parece enigmático. No obstante, nos las metemos en los bolsillos. Y luego, al leer otras más, nos viene el choque. Dicen, soy la soberbia, soy la venganza, soy la desunión, soy el caos. Y entonces, en una de esas monedas, en una sola, vemos grabado, soy el diablo mismo. Algunos de nosotros horrorizados decimos a gritos, este oro y este paraíso no son sino pérfidas ilusiones, vámonos de aquí. Pero muchos no quisieron regresar con nosotros. Nos dijeron, quedémonos aquí, podemos pasar estas malditas monedas por la criba. Seleccionaremos únicamente aquellas que lleven las inscripciones propicias. Por ejemplo, las que dicen, poder y gloria y rectitud. Ustedes van a arrepentirse de haberse ido. No es de extrañar que esta sección de nuestra compañía tardara muchos años en volver al camino. Nos contaron la historia de aquellos que habían jurado no regresar jamás, los que habían dicho, estas monedas son de oro genuino y no traten de convencernos de que no lo son. Vamos a acumular tanto como podamos. Claro que no nos gustan esas tontas inscripciones, pero aquí hay mucha leña seca. Podemos montar una fundición y convertir las monedas en barras de oro. Y luego nuestros compañeros, los últimos en volver, añadieron, así el oro de la soberbia se apoderó de nuestros hermanos. Ya cuando nos fuimos, estaban peleando por sus lingotes. Algunos estaban heridos y unos cuantos muriendo. Habían empezado a destruirse unos a otros. Este cuento alegórico me enseña claramente que puedo lograr la humildad para hoy, únicamente en la medida en que evite la marisma de la culpabilidad y la rebeldía, y es hermosa pero engañosa tierra donde se hallan desparramadas las monedas de la soberbia. De esta manera puedo encontrar y seguir andando por el camino de la humildad que se extiende entre la una y la otra. Por lo tanto, siempre es apropiado hacer un inventario que me pueda indicar si me he desviado del camino. Naturalmente, es muy probable que nuestros primeros intentos de hacer un inventario de esta manera resulten poco realistas. Yo era el campeón del autoanálisis, poco realista. Solo quería considerar esos aspectos de mi vida que me parecían buenos, y luego exageraba las virtudes que creía haber logrado, y me felicitaba por el magnífico trabajo que estaba haciendo. Así, este espontáneo autoengaño siempre servía para convertir mis raros logros en graves impedimentos. Ese fascinante proceso siempre era muy agradable y generaba en mí una tremenda avidez de mayores logros y más aplausos. Estaba recayendo en las viejas costumbres de mis días de bebedor. Tenía las mismas metas de antaño, el poder, la fama y los aplausos. Además, podía valerme de la mejor excusa que se conoce, la excusa espiritual. Ya que tenía un verdadero objetivo espiritual, estas puras tonterías siempre me parecían apropiadas. No podía distinguir una moneda genuina de una falsa, y así iba dándome gato por liebre en plan espiritual, acumulando lingotes de oro ficticio. Siempre me arrepentiré de los daños que le causara a la gente alrededor mío. Todavía me estremezco al darme cuenta de lo que pudiera haber hecho a Alcohólicos Anónimos y a su futuro. En aquel entonces no me preocupaba mucho por esos aspectos de mi vida en los que me encontraba estancado. Siempre tenía la excusa. Tengo otras cosas mucho más importantes a las que dedicarme. Con esto tenía mi receta casi ideal para la comodidad y autosatisfacción. Pero en ocasiones me veía simplemente obligado a considerar ciertas situaciones en las que a primera vista todo me estaba marchando muy mal. Enseguida surgía en mí una vehemente rebeldía y me lanzaba en una frenética búsqueda de excusas. Estos, me decía, son los pecadillos de un hombre recto. Cuando este artilugio predilecto ya no me sirvió más, me decía, si esa gente me tratara bien, no tendría que comportarme así. Y luego, Dios sabe que sufro de tremendas obsesiones. Esta única no puedo superarla, por lo tanto, Él tendrá que liberarme.
Finalmente llegó la hora en que clamé: esto no lo haré, ni siquiera intentaré hacerlo. Naturalmente mis conflictos seguían intensificándose, porque tenía acumulado un montón de excusas y negativas. Cuando estas dificultades finalmente me dejaron agotado, todavía me quedaba otra escapatoria. Me sumí en la marisma de la culpabilidad. Allí la soberbia y la rebeldía cedían paso a la depresión. Aunque había numerosas variaciones, mi tema principal era: qué mala persona soy. Como la soberbia me había hecho magnificar mis humildes logros, así también la culpabilidad me hacía exagerar mis defectos. Iba corriendo por aquí y por acá, confesándolo todo, y mucho más, a quien me escuchara. Por tanto que parezca, creía que al actuar así, estaba manifestando una gran humildad y la consideraba como mi única y última virtud y consolación. Al pasar por estos arranques de culpabilidad, yo nunca sentía la menor lástima legítima por los daños que había causado, ni tenía ninguna intención auténtica de hacer las enmiendas que pudiera. Nunca se me ocurrió la idea de pedirle a Dios que me perdonara, y aún menos de perdonarme a mí mismo. Huelga decir que mi principal defecto, la soberbia y la arrogancia espirituales, no se sometió a ningún análisis. Yo ya había ocultado la luz que me hubiera permitido verlo. Hoy creo que puedo percibir una clara conexión entre mi culpabilidad y mi soberbia. Ambas me servían para atraer la atención de la gente. En mi soberbia podía decir: mira lo magnífico que soy. Sumido en la culpabilidad lloraba: soy un hombre horrible. Por lo tanto, la culpabilidad es la otra cara de la moneda de la soberbia. La culpabilidad nos encamina a la autodestrucción y la soberbia está encaminada a la destrucción de otra gente. Esta es la razón por la que considero la humildad para hoy como una postura intermedia entre estos violentos extremos emocionales. Es un lugar tranquilo, donde puedo mantener suficiente equilibrio y una perspectiva suficientemente amplia como para dar el próximo corto paso en el camino claramente señalizado que nos lleva a los valores eternos. Son numerosos aquellos que han conocido trastornos emocionales más grandes que los míos y otros muchos más ligeros. Pero todos nosotros los tenemos de vez en cuando. No creo que debamos lamentar estos conflictos. Parecen ser un ingrediente indispensable en el proceso de lograr la madurez, tanto emocional como espiritual. Constituyen la materia primordial con la que forjamos una parte sustancial de nuestro progreso. Puede que alguien nos pregunte si Alcohólicos Anónimos no es más que un tumultuoso abismo de dolores y conflictos. La pregunta sería: no lo es en absoluto. En alto grado, los Alcohólicos Anónimos hemos encontrado una tranquilidad. Aunque lentamente y a tropiezos, hemos logrado adquirir una humildad cada vez más grande, cuyos dividendos han sido la serenidad y la alegría auténticas. No damos tantos ni tan largos rodeos como antes. Al comienzo de esta meditación, nos parecía que los ideales absolutos estaban fuera de nuestro alcance, e incluso que sobrepasaban los límites de nuestra comprensión y que estaríamos, para nuestra desgracia, muy faltos de humildad si creyéramos que en el corto plazo de nuestra estancia en la tierra pudiéramos lograr siquiera una cosa parecida a la perfección espiritual. Tal presunción sería el colmo de la soberbia espiritual. Mucha gente que razona así no quiere tener nada que ver con los valores espirituales absolutos. Dicen que los perfeccionistas o rebosan de vanidad porque creen haber alcanzado algún objetivo imposible, o se sumen en el desprecio de sí mismos por no haberlo alcanzado. Sin embargo, no creo que debamos ser de esta opinión. El que abusemos de los grandes ideales de vez en cuando, convirtiéndolos en pretextos superficiales para la culpabilidad, la rebeldía y la soberbia, no es culpa de los ideales en sí. Al contrario, pocos son los progresos que podemos hacer mientras no intentemos saber cuáles son los valores espirituales eternos. Según dice el 11º paso del programa de recuperación, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Esto, sin duda,
Significa que debemos ver en la perfección divina una guía y no una meta que nos sea posible alcanzar en un futuro previsible. Por ejemplo, estoy convencido de que debo tratar de formular la mejor definición de la humildad que yo pueda imaginar. Esta definición no tiene que ser consumadamente perfecta, solo se me pide que lo intente. Por ejemplo, puedo elegir la siguiente. La humildad perfecta sería un estado de total liberación de mí mismo, una liberación de todas las pesadas exigencias que ahora me imponen mis defectos de carácter. La humildad perfecta sería una plena disposición a toda hora y en todo lugar de saber y hacer la voluntad de Dios. Al meditar sobre esta visión, no debo sentirme descorazonado ante la certeza de que nunca la alcanzaré, ni debo hincharme con la presunción de que algún día poseeré todas sus virtudes. Lo único que debo hacer es contemplar esta imagen y dejarla seguir creciendo y llenándome el corazón. Al haberlo hecho, puedo comparar el resultado con el de mi último inventario. Puedo formarme una idea sana y cuerda de donde me encuentro en el camino de la humildad. Veo que apenas he empezado mi viaje hacia Dios. Al verme reducido así, a mi justo tamaño y proporción, mi vanidad y engreída preocupación por mí mismo me parecen cosas de risa. Va creciendo la seguridad de que tengo un lugar en este camino, de que puedo seguir avanzando con una tranquilidad y una confianza cada vez más profundas. Vuelvo a ver que Dios es bueno, a saber que no he de temer a ningún mal. Esta es una gran dádiva, esta certeza de que tengo un destino. Según voy contemplando la perfección divina, me espera otro alegre hallazgo. De niño, al escuchar por primera vez una obra sinfónica, me sentía arrobado, transportado por sus indescriptibles armonías, aunque no tenía la menor idea de cómo ni de dónde venían. Hoy día, al escuchar la música sublime de las esferas celestes, vuelvo a oír aquellos acordes divinos que me recuerdan que el gran compositor me ama y que yo le amo a él.